El Gran Chaco paraguayo, indómita tierra del norte del país, repleta de leyendas, temida, admirada. Dentro de ella, innumerables comunidades indígenas hacen de su vida diaria una lucha constante por mantenerse vigentes sin olvidar sus raíces, su rica historia, la esencia misma que los identifica. Arete guasugo pete cosa tu chapa entereiva ahora. La lleve añón entero la gente. Orego pete yeto papaguasu ore gente fuera. Orero iguala máscara o representa a la anima. A ver momento pero ore mando ore la se. A poder lo popular a la anécdota pero lo Orego pete arete tu chiteimba. A la mitad era religión católica, a la mitad para diversión. Por el popó la gente recibe la mascarita con la moto, bueno. Pero ya está se me mau. Ahora yo lo llamo ahora se. Oye lo que oye pete pero ore días le te boña. Ore cola ore guaraní. Dialecto. Oregoro las ánimas ego oregoro eso ve angüe, ñane angüe. Pe latino pere mascarita, orero agüero. Porque representado de la antepasado. Entonces eso es chename. Hoy un moneda de cuñado representado mayor. Sellari. A pepe lo topapaite ya lo ñamo que está. Con la anécdota, pero siempre lo llevaré, los jupitismintes a llegar a este guaso. A todos los jupitistas, pero de corporales. La importancia de este rescate, primero que nada, es evitar el olvido de la cultura de estas comunidades. Una comunidad que aún sigue vigente, sigue viva a través de sus costumbres y de su entorno, pero que a través del mundo moderno y la llegada de la tecnología está perdiendo lo que era auténticamente suya. Y ahí sucede la magia, esta magia de conectar este repertorio cultural con los músicos de la propia comunidad, donde lo hacemos protagonistas de esta ejecución, registro, donde lo que hacemos es que este repertorio pueda perdurar en el tiempo y también compartirlo con el resto del mundo. El repertorio de temas musicales constituye la memoria de los pueblos indígenas, su conexión con quienes estuvieron antes que ellos y con quienes vendrán cuando ellos ya no estén. La urbanización y la influencia de otras culturas han erosionado esa memoria y en muchas comunidades la han borrado por completo. Esta fue la dura realidad a la que se enfrentó el equipo de investigación a la hora de recopilar el repertorio. El rescate de la música en sí, yo creo que es importante porque ninguno de los que hacen en esta música no pasan a partitura. Por eso es importante ese rescate que nosotros hicimos para que esta partitura pueda pasar tras generación en generación. La si, do, si, la, con pizzicato. Nosotros los jóvenes somos protagonistas porque si nosotros no tocamos estas canciones no serían conocidas. Importante tereico upea o seguir cada año porque oye valorana pues la ore upicue umia o luchaba que o nos es a pepe arete guaso. 1, 2, 3 y
haber realizado la grabación en el lugar es lo que le da la fuerza y es lo que me hizo a mí particularmente comprender el significado de esa música. Luego, ya aquí en Asunción, he estado transcribiendo toda esta música, pasándolas a la partitura, obviamente respetando al máximo posible las licencias de los intérpretes para poder, digamos, preservar de la forma más auténtica posible esta música, siempre y cuando la notación musical lo permita. Santa Teresita conserva una de las festividades anuales más simbólicas de la cultura de esa zona. Es el Arete Guazú, donde celebran con máscaras, música y danzas la libertad y la resistencia. Libertad de ser uno con esa tierra que siempre ha sido suya, de ser ellos mismos. Donde los muertos y los vivos se reencuentran, se abrazan, se vuelven a ver, se resisten a ser olvidados. Porque ya gente se pela y pota la gente o gente a ver de que partitura se haya por allá por ahí. No, se haya por con mucho amor, con mucho entusiasmo allí allá por. Cantaban allá por no veo cañeta y que a la cañeta por cañar, pero que sí, ya optamos acá te va a llegar. El repertorio de esta comunidad se centra mayormente en el Arete Guazú. Don Pascual y su banda participan todos los años y se encargan de ejecutar estas piezas musicales. El último día, las máscaras son retiradas del rostro y lanzadas al cementerio. Es hora entonces de volver a casa. El Arete Guazú es una fiesta ancestral del pueblo guaraní que se celebra por 3 días. Las máscaras representan a las almas y en el tercer día se van y se depositan en el cementerio para darle un descanso para el próximo reencuentro. Jerusalén es una pieza que si uno se pone a escuchar, la melodía parece ser europea o incluso de música occidental, un cántico de iglesia bastante tradicional, pero tiene, como mencioné anteriormente, la particularidad de estar en idioma Enjlet. Esa fusión entre lo autóctono, el idioma, más la música que viene de un país extranjero, es lo que se fusiona y crea una nueva melodía, una nueva forma de mirar esa comunidad, una nueva cultura, y es lo que tenemos que aceptarla como la realidad de hoy en día con todo el respeto que merece. Una vez transcriptas, estas notas quedan protegidas del paso del tiempo para ejecutarse una y otra vez por los músicos más jóvenes de las comunidades. Como todo proyecto, toda iniciativa, pensamos a futuro. Estamos muy orgullosos de lo que logramos en este campo
pero queremos abarcar a más comunidades y los métodos que no solamente sean interpretados por los jóvenes indígenas, sino que las otras comunidades puedan también absorber y conocer esa maravillosa cultura de las diferentes etnias que pueblan el Chaco paraguayo. Tu y esperanza, con areco vema, tu chavente pajero viagre como que hay no va a ser el lobo pu, aunque hago mi mitad, ponte deja el cuadro, pese todo pu, se han poco hay sector y no ve partitura. Esta niña cayó cae pero no así pe haya pues le que se acañe, o puta hangma. Peabe música o puta no pese a poco se te ve. Veare allá. Ame, tu padre. Gracias. Así como en el Arete Guazú, la música forma parte del día a día en estas comunidades. Es su forma de disfrutar de la libertad, de ser uno con la tierra que les pertenece y de resistirse al paso del tiempo.